Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que China argumentaron en Nueva York ante la Comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones Provida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. De la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les informamos Marian Samino y Johanna Rauer. La editorial Nueva Eva acaba de publicar Entre el puente y el río. El título se inspira en las palabras que el santo cura de Ars le dijo a una viuda cuyo marido se había suicidado lanzándose de un puente. Entre el puente y el río cabe la misericordia de Dios. El autor de esta obra es Javier Díaz Vega, licenciado en psicología y experto universitario en afectividad y sexualidad, que desde la experiencia del trágico suicidio de su madre ha escrito este texto para ayudar a otras personas a enfrentar este drama. El mensaje de esta obra choca con el mensaje pro-eutanasia que se tramita en el Congreso, según el cual la vida no vale gran cosa y si quieres terminar con tu vida hay que ayudarte a hacerlo con el dinero de los contribuyentes. 3.600 personas se suicidan cada año en España, unas 10 al día, el doble que las fallecidas en accidente de tráfico. Y esto sin contar con los 200 intentos diarios que según los especialistas no llegan a consumarse. Sin embargo, la magnitud de las medidas que se toman a nivel gubernamental no tiene nada que ver con las grandes campañas publicitarias y los planes estatales que se realizan para evitar las muertes en carretera. En España ni siquiera se realizan campañas para concienciar sobre el asunto, porque el Ministerio de Sanidad está más interesado en promocionar la muerte con su publicidad pro-eutanasia que en defender la vida con acciones antisuicidio. Aunque se sabe que en otros países las campañas de concienciación contra el suicidio reducen hasta un 25% el número de muertes. Ante las preguntas de por qué durante tantos años ha sido y sigue siendo en gran medida el suicidio un tema tabú y por qué a diferencia de otras situaciones como la violencia doméstica o los accidentes de tráfico desde las instituciones no se toman medidas, Javier Díaz responde que en el fondo subyace la idea de que el suicidio desenmascara un fracaso como sociedad. Nos empeñamos en huir del sufrimiento, en aparentar ser felices e intentarlo a toda costa, en promover el bienestar y no queremos ver que para muchas personas esto no basta. Y esto unido a una falta de medios de prevención, sobre todo en cuestiones de salud mental, hace que apenas se hagan cosas a nivel nacional. Es más cómodo tapar o incluso edulcorar como también sucede a veces. En un reportaje en el diario El Mundo, la psiquiatra y teniente coronel Marta Presa, directora del área de salud mental del Hospital Central de la Defensa, Gómez Ulla, señaló que falta prevención por parte de las autoridades, campañas de televisión y radio que dejen claros los síntomas de la ideación suicida. Hay campañas contra la violencia de género, pero no hacia la violencia contra uno mismo, que es la mayor de las violencias. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. México. Más de 40.000 rechazan intento de legalizar el aborto. Chile. Cantante católica presenta Llévame, una canción al Espíritu Santo. Estados Unidos. Talleres gratuitos sobre el nuevo directorio para la catequesis. Irak. El Kurdistán investigará el robo de casas y tierras a cristianos. Pasaremos después a las noticias nacionales. Solemne Eucaristía Pontifical en honor a San Francisco de Borja en Gandía. Monseñor Asenjo se despide de la Archidiócesis de Sevilla agradecido a Dios. Nuevo obispo de Bilbao. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. El Vaticano podría preparar un viaje apostólico del Papa a España. El Vaticano denuncia presiones para reinterpretar los derechos humanos. Catequesis del Papa en la audiencia general del miércoles. Más de 40.000 personas se han sumado a una campaña de recogida de firmas lanzada por el Frente Nacional por la Familia a través de la plataforma Citizen Go en rechazo al intento de legalizar el aborto desde los 13 años sin consentimiento de los padres en México. La iniciativa fue presentada por 3 senadoras de Morena, el partido del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, Marta Lucía Mitchell Camarena, Minerva Citlali Hernández y Jesús Rodríguez Ramírez. Los firmantes pidieron a López Obrador que no traicione a sus lectores y frene a los radicales que pretenden violar el primero de los derechos, el derecho a la vida. Usted no fue elegido para imponer el aborto y violar la patria potestad, indicaron los firmantes en su mensaje. En un videomensaje, Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia, destacó que la iniciativa, que podía ser aprobada en el Pleno del Senado de México este pasado 7 de octubre, fue frenada el 5 de octubre en comisiones para ser reconducida a través de lo que es el Parlamento abierto.
ese Parlamento abierto que vamos a estar muy vigilantes para que podamos participar y alzar también ahí la voz, dijo. Además, una iniciativa considerada ley mordaza contra las terapias de reconversión para personas homosexuales, pues trataba de imponer penas y sanciones de 6 años de cárcel a quien opinara distinto de la ideología de género, fue recientemente retirada del orden del día en el Senado, y aunque sigue pendiente, va a estar ahí por lo menos un buen rato. Cortés aseguró que necesitamos activarnos y seguir con el hashtag México es Provida en redes sociales, pero también en la petición de Citizen Go, así como con el hashtag Terapias Libres. La cantante católica Francisca Correa sigue avanzando en su carrera como solista con el reciente lanzamiento del tema Llévame, una canción hecha como oración al Espíritu Santo. Francisca Correa, que fue una de las voces del grupo Alfareros, trabajó en forma online junto a músicos de Puerto Rico para entregar a sus seguidores una canción estilo pop electrónico. Llévame es un tema que alienta a abandonarse a la voluntad de Dios como hizo Jesús, dijo Francisca Correa. Esta canción viene a llenar de vida, de fuerza y de alegría, permitiendo encontrar la paz como fruto vivo del Espíritu Santo. Es vivir la alegría de sentirse amado, llamado y enviado por Dios. La grabación del tema fue realizada en la ciudad de Arica, en Chile, lugar donde reside Francisca Correa, y fue producida en Puerto Rico por Luigi Santiago. El objetivo fue plasmar la alegría verdadera que solo da Dios y disfrutar de esta canción y del Señor, porque cuando decimos que todo es para gloria de Dios, quiere decir que el hombre vive, que nosotros sus hijos vivamos, seamos libres y felices, sostuvo Francisca Correa. El primer sencillo de la cantante fue Gloria, presentado en febrero de este año y que habla de la confianza, de permanecer en el amor de Dios. El segundo tema, titulado Infinito, se presentó en abril e invita a reconocer la fragilidad humana, el pecado, la herida, la miseria que causa dolor. Allí el Señor se manifiesta con mayor fuerza, con mayor amor y misericordia. Con su gracia, Él nos muestra que su amor es infinito, explicó Francisca Correa. Ahora su nuevo tema, Llévame, es una oración de petición al Espíritu Santo para que nos lleve a abandonarnos en la voluntad de Dios, que es la única que dará plenitud y sentido a nuestras vidas. El Centro Semillero para la Teología Hispana en la Universidad de Santo Tomás en Estados Unidos realizará una serie de talleres pastorales para dar una visión completa del nuevo directorio para la catequesis. El Centro Semillero fue inaugurado el 18 de agosto como una propuesta para proporcionar estudios de pregrado, posgrado y doctorados en teología católica universitaria, virtual o presencial para las personas de habla hispana. Del 24 de noviembre de 2020 al 19 de enero de 2021 con el lema Vayan y hagan discípulos, se realizarán los talleres pastorales virtuales, Ándale, para explicar en 9 sesiones el nuevo directorio para la catequesis, que fue publicado por el Vaticano este año. El 25 de junio, el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización presentó el nuevo directorio que enmarca la catequesis en la misión evangelizadora de la Iglesia. El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, señaló que se trata de un documento notable, también por la dimensión, con el cual la Iglesia se esfuerza para acercar la catequesis a las necesidades del tiempo actual, en manera que responda a las necesidades y a los problemas que angustian a los hombres de hoy, como es la necesidad de la misión de la vida de la Iglesia que distingue en forma creciente a nuestro tiempo. Con el apoyo de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, la Casa Publicadora Catequética Sadlayer y la Organización Nacional de Directores del Ministerio Hispano. Los talleres gratuitos se llevarán a cabo a las 7 p.m. en hora de Estados Unidos Central, de manera virtual por la plataforma Zoom. Los temas serán dictados por 7 reconocidos expositores, entre los que destacan el obispo de San José, Monseñor Oscar Cantú, el obispo de Brownsville, Monseñor Daniel Flores, y la directora de la Oficina de Educación Religiosa de la Archidiócesis de Los Ángeles, la hermana Rosalía Meza. El Centro Semillero invitó a participar de todos los talleres, que tienen una duración de 90 minutos, para tener una visión completa del nuevo directorio.
La oficina de la región autónoma del Kurdistán iraquí ha pedido al gobierno regional que cree una comisión ad hoc para verificar, documentar y perseguir las expropiaciones ilegales sistemáticas de tierras e inmuebles sufridas en los últimos años por parte de propietarios cristianos, especialmente en la zona de Dohuk. La decisión, de la que informa Fides citando al medio árabe cristiano ankawa.com, también se produjo gracias a la movilización del Comité Independiente de Derechos Humanos, que a finales de julio había presentado una solicitud a las autoridades de la región autónoma del Kurdistán pidiendo la creación de un organismo con representación de distintos ministerios para abordar este problema. El trabajo de la comisión tendrá como objetivo sancionar los abusos sufridos por los propietarios cristianos durante los años en los que toda la zona norte de Irak vivió la dramática experiencia de la invasión del Daesh y crear las condiciones para que el fenómeno no vuelva a ocurrir. También se pedirá a la comisión que dibuje un mapa de las propiedades expropiadas ilegalmente. Las expropiaciones a gran escala de tierras e inmuebles pertenecientes a familias cristianas, tanto asirias como caldeas, se denunciaron sobre todo en el año 2016, cuando la zona empezaba a ser liberada. Después de los daños y apropiaciones realizadas por los miembros del Estado Islámico, fueron los propios conciudadanos kurdos los que de forma individual o coordinada se quedaron con las casas de sus vecinos. Ya en ese momento, el doctor Michael Benjamin, director del Centro de Estudios de Nínive, indicó que solo en la provincia de Dohuk existía una lista de 56 pueblos en los que la superficie de la tierra confiscada asciende a 190 kilómetros cuadrados. El 13 de abril de 2016, varios cientos de cristianos de la región de Nala organizaron una concentración de protesta frente al Parlamento de la región autónoma del Kurdistán iraquí para protestar contra este fenómeno. Estos abusos han sido llevados varias veces a los tribunales, hasta ahora sin éxito. Las expropiaciones ilegales se han dirigido principalmente a tierras y hogares pertenecientes a cristianos que han abandonado la zona, especialmente desde la década de 1980, para escapar de los conflictos regionales y de la violencia sectaria y tribal que estalló con mayor intensidad y virulencia tras las intervenciones militares de las coaliciones internacionales. La insigne colegiata de Gandía, en la provincia de Valencia, acogió el pasado lunes la solemne Eucaristía Pontifical en honor a San Francisco de Borja, que fue presidida por el obispo emérito de Huelva, Monseñor José Vilaplana, y concelebrada por el abad de la colegiata de Gandía, Ángel San Eugenio, y el abad de Játiva, José Canet, junto a una treintena de sacerdotes de las parroquias de Gandía, de la ciudad de Valencia y de otras de la diócesis. En su homilía, Monseñor Vilaplana se refirió a la carta de San Francisco de Borja: «Solo son grandes ante Dios los que se tienen por pequeños», resaltando la importancia de Dios en la vida de todo cristiano. La celebración para honrar al santo patrón de Gandía tuvo lugar con grandes medidas de seguridad e higiene, y en ella participaron, entre otros, miembros de la Corporación Municipal, miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la Federación de Fallas de Gandía, la Junta Mayor de Hermandades de la Semana Santa y hermanos mayores y camareras de las distintas hermandades de la ciudad, así como distintos movimientos, grupos parroquiales y diversas asociaciones de la ciudad, entre las que cabe destacar el Círculo de Amigos de San Francisco de Borja, además de un representante del Sindicato de Comisiones Obreras, según explican desde la colegiata. Al finalizar la Eucaristía, el abad de Gandía, Ángel San Eugenio, agradeció la presencia de todos los asistentes en un día tan señalado para la ciudad de Gandía. Este año, y debido a las recomendaciones por la pandemia del COVID-19, la solemne procesión en honor a San Francisco de Borja se tuvo que suspender. Asimismo, del 25 de septiembre al 3 de octubre se realizó la novena. Las celebraciones comenzaron con la exposición del Santísimo, el rezo del Santo Rosario y la correspondiente meditación, seguida de la Eucaristía. De igual forma, el domingo 4 de octubre se rezaron las solemnes vísperas en honor al Santo Duque por parte del Cabildo Colegial. Monseñor Juan José Asenjo, arzobispo de Sevilla desde hace 11 años, presentará su renuncia al episcopado el próximo 15 de octubre al cumplir 75 años. Recientemente fue nombrado hijo adoptivo de la ciudad y, con motivo de su próxima partida, concedió una entrevista en la que explicó que afronta su retirada contento y agradecido al Señor que me ha acompañado a lo largo de toda mi vida, de niño, seminarista, sacerdote y obispo.
Según explica, en los últimos meses ha sufrido una bajada de sus facultades físicas, ya que no puede leer ni escribir, pero subraya que acepto lo que Dios me envía y lo ofrezco al Señor. Estoy muy limitado. Recibo visitas, voy a las parroquias, cumplo con mis deberes litúrgicos. Preguntado por el gran descenso de los ingresos de la diócesis por la pandemia, Monseñor Asenjo aseguró que en la archidiócesis saben que harán menos cosas, por desgracia, pero destacó que no están en bancarrota ni en números rojos. Pero este descenso de los ingresos en la Iglesia no es, según el arzobispo de Sevilla, el tema que más le preocupa en la vida de la Iglesia, sino la secularización. Además, explicó que con motivo de la pandemia, muchas familias han tenido que pedir ayuda a Cáritas para salir adelante, algo que él ha visto con preocupación, pero contento y orgulloso de la respuesta que está dando la Iglesia a tanto sufrimiento, penuria y dolor. Lo hicimos en la crisis que comenzó en 2007 y 2008 y lo hemos seguido haciendo a lo largo de los años. Cáritas diocesana, Cáritas parroquial, las obras sociales de los religiosos y el compromiso ejemplar de las hermandades. Todo es Iglesia. Están dando el do de pecho y están respondiendo a esta nueva situación que exige de nosotros un esfuerzo supremo para estar cerca de los pobres. La Iglesia es la samaritana de la humanidad y tenemos que estar cerca de los pueblos, de quien sufre y de los pobres, que son los preferidos del Señor y tienen que ser también nuestros predilectos. También destacó que durante los peores tiempos de la pandemia sabía que Dios no nos ha abandonado. Como dice la carta de San Pablo a los romanos, para los que aman a Dios, todo lo que sucede es para bien. Dios sacará bienes de estos males, estoy seguro. No lo entrevemos todavía, pero lo comprenderemos más tarde. Monseñor Asenjo explicó que el diablo actúa y trata de impedir que quienes tienen bienes y fortuna ayuden a los pobres. El demonio está en esos momentos. Existe y nos tienta. Dios lo permite para nuestro avance espiritual. Animó a orar por España, que es un deber religioso. Yo todos los días rezo por España, para que las autoridades, deponiendo intereses personales y partidistas, con generosidad y altura de miras, busquen el auténtico bien común. Hoy más que nunca necesitamos en España grandes consensos, diálogo y diálogo, indicó. Monseñor Mario Iceta, arzobispo electo de Burgos, ha afirmado en una entrevista que el actual obispo auxiliar de Bilbao, Monseñor Joseba Segura, está perfectamente cualificado para ser un excelente sustituto. El todavía obispo de Bilbao ha señalado que está encantado con Joseba Segura, que ha sido un regalo de Dios y le ha ayudado enormemente. Según ha destacado, han trabajado en perfecta sintonía codo con codo. A su juicio, Segura está perfectamente cualificado para ser un excelente obispo de Bilbao. Yo se lo he dicho, él se ruboriza cuando se lo digo, pero cuando me preguntan con esta verdad y sinceridad lo contesto, ha añadido. Iceta ha señalado tras su designación para dirigir la archidiócesis de Burgos que siempre están disponibles con la maleta casi hecha, porque te necesitan en un sitio y de repente te necesitan en otro. En este caso, ha asegurado que ser arzobispo metropolitano es una responsabilidad mayor y lo asume con un doble sentimiento de agradecimiento, de alegría por servir a la querida Iglesia de Burgos, pero también con un pellizco en el corazón, porque por donde pasa se dejan trocitos de corazón. 12 años en Bilbao. Haces muchas relaciones, conoces muchas personas, hay muchas historias humanas, muchas interrelaciones que convergen en la propia vida. Tengo el consuelo de que voy a estar cerca, ha manifestado el obispo, quien ha señalado que lo que ha quedado pendiente es concluir la remodelación pastoral, que es una de las tareas que se habían marcado, hacer una iglesia más fraterna, más a la medida actual, más participativa. El segundo reto que tenía era el plan de evangelización, y al llegar la pandemia se plantearon hacer un paréntesis, porque han venido elementos que han venido para quedarse, y toda la parte telemática, online, ha hecho presencia. Es una nueva forma de hacer catequesis que va a combinar lo presencial y lo telemático, ha añadido. Tras recordar que fue obispo de Bilbao con 42 años y lo deja con 55, ha afirmado que deja en la diócesis una parte de cuanta más energía tiene uno, y ha asegurado que la relación con una diócesis es de mutua creación. Iceta ha indicado que ha crecido en sensibilidad social, porque la Iglesia de Vizcaya es muy comprometida con el tema social, y también en organización comunitaria,
porque todo se hace en grupos, equipos, dialogando mucho. He crecido también en capacidad de desprendimiento, de propios estilos, de propias formas de hacer. He crecido en humanidad, porque el trato con los demás y ver mundos de exclusión y de sufrimiento te cambia por dentro, y he crecido en fe, en esperanza, ha añadido. Asimismo, ha destacado que también ha aprendido a afrontar crisis y dificultades. Estos 12 años de estancia en Bilbao los veo como una grandísima bendición de Dios, ha manifestado. Los obispos españoles y las autoridades civiles invitaron por el año ignaciano al Papa Francisco al lugar de la conversión de San Ignacio. El COVID-19 provocó la cancelación de los viajes del Papa Francisco, pero el Vaticano comienza a preparar la agenda del año 2022 y quizás un viaje será a Manresa y Montserrat en España. San Ignacio de Loyola vivió en Manresa entre 1522 y 1523, el momento del cambio de su vida. Llegó desde el santuario de Montserrat, en donde renunció a sus vestidos nobles y a la espada en una vigilia memorable ante la Virgen de Montserrat. Además, estos lugares son significativos porque en Montserrat y Manresa, San Ignacio completó su itinerario espiritual y elaboró los ejercicios espirituales. La posibilidad de la visita fue confirmada por el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, quien a finales de septiembre estuvo en audiencia con el Papa junto a la presidencia de la Conferencia Episcopal Española. El año ignaciano fue anunciado por el Prepósito General de la Compañía de Jesús, el padre Arturo Sosa, en una carta del 27 de septiembre de 2019, en la que afirmó: «Mi deseo es que en el corazón de este año ignaciano podamos escuchar al Señor que nos llama y que le permitamos trabajar en nuestra conversión, inspirada en la experiencia personal de Ignacio». Este año jubilar se abrirá el 20 de mayo de 2021, misma fecha en la que hace 500 años San Ignacio recibió una herida en la batalla de Pamplona, y concluirá el 31 de julio de 2022, memoria litúrgica de San Ignacio. Por su parte, el cardenal Omella recordó que el Papa Francisco nunca ha visitado Manresa. La propuesta de los obispos renovó la invitación que ya habían hecho las autoridades civiles de Manresa en junio de 2020 durante un encuentro con el Papa en el Vaticano. En una reciente entrevista, el Santo Padre confirmó su intención y dijo que, en su opinión, la conversión de San Ignacio es también un encuentro del corazón y puede invitarnos a reflexionar sobre nuestra propia conversión personal, a pedir el don de la conversión para amar y servir más al estilo de Jesucristo. El Papa estudiará las posibilidades de este viaje a España en base al desarrollo de la pandemia. Un representante del Vaticano expresó a las Naciones Unidas la preocupación de la Santa Sede por la reinterpretación de los derechos humanos y recordó que las leyes existen no para causar la muerte, sino para proteger la vida y facilitar la convivencia entre los seres humanos. El 6 de octubre, el observador permanente de la Santa Sede en las Naciones Unidas, Monseñor Gabriele Caccia, indicó en un comunicado que la reinterpretación de los derechos humanos beneficia a los poderosos a expensas de los débiles. Durante la 75 sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, Monseñor Caccia indicó que el Vaticano está profundamente preocupado por la creciente presión para reinterpretar los fundamentos mismos de los derechos humanos y comprometer su unidad interior para alejarse de la protección de la dignidad humana y satisfacer intereses políticos y económicos. Este enfoque crea una jerarquía de derechos humanos al relativizar la dignidad humana y asignar más valor y derechos a los fuertes y saludables, mientras descarta a los débiles, lamentó. El prelado criticó específicamente la promoción del aborto y la eutanasia como supuestos derechos. Esta falta de comprensión de la naturaleza y la realidad de los derechos humanos conduce a graves desigualdades e injusticias, como ignorar a los niños en el útero y tratar la vida de los ancianos y las personas con discapacidad como una carga insoportable para la sociedad, agregó. Tras el paréntesis realizado en sus últimas catequesis, el Papa Francisco reanudó sus reflexiones sobre el tema de la oración, proponiendo en esta ocasión una de las figuras más interesantes de la Sagrada Escritura, el profeta Elías. Ante la presencia de numerosos fieles y peregrinos procedentes de diversos países, esta audiencia general tuvo lugar en el aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano.
Recordó que Elías aparece junto a Jesús y Moisés en el momento de la transfiguración y que el mismo Señor se refiere a su figura para acreditar el testimonio de Juan Bautista. El Papa Francisco destacó que la Escritura nos presenta a Elías como un hombre de fe cristalina y que durante toda su vida fue recto e incapaz de acuerdos mezquinos, a la vez que fue el primero en ser sometido a una dura prueba, permaneciendo fiel. De manera que Elías es el ejemplo de todas las personas de fe que conocen tentaciones y sufrimientos, pero no fallan al ideal por el que nacieron. El Papa Francisco explicó que también la fe de Elías conoció un progreso y fue creciendo en la oración, refinándola poco a poco. De este modo el rostro de Dios se fue haciendo más nítido para él durante su camino, hasta alcanzar su culmen en esa experiencia extraordinaria, cuando Dios se manifiesta a Elías en el monte Oreb. Para finalizar, el Papa saludó a los fieles de lengua árabe, indicando la importancia de rezar el rosario, arma que protege. A los polacos, el Papa les recordó que Elías también fue un profeta fugitivo que había perdido la paz. Sin embargo, Dios viene al encuentro de un hombre cansado, un hombre que pensaba haber fracasado en todos los frentes. Refiriéndose a la celebración de Nuestra Señora del Rosario, les habló de la importancia de rezar la corona, destacando además los misterios luminosos que añadió a esta oración su compatriota, San Juan Pablo II, y concluyó con el rezo del Padre Nuestro y la bendición apostólica. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.7 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Johanna Rauer y Marian Samino. Hasta la próxima semana.